Muy, pero muy buenos días. Ya estamos en Reflexiones al comenzar el día y seguimos con nuestra serie Venciendo Gigantes. Hoy con el tema Ezequiel y la rebeldía de Israel. Entre los más grandes flagelos de la humanidad desde los tiempos más remotos, desde la fundación del mundo, han sido las guerras, los pleitos, las contiendas. Pero ¿de dónde vienen esas guerras? ¿Dónde se origina el odio, el rencor, la envidia que tantas vidas le han costado a la humanidad? En el corazón humano. Allí empieza todo. El más grande gigante que ha enfrentado la humanidad ha tenido que ver con la misma humanidad. El hombre contra el hombre. Los gigantes que se han gestado en el corazón humano. Esas guerras que han durado y perdurado por siglos y que el ser humano no cede en su ciega obstinación. El libro de Ezequiel, capítulo 1 y 2, relata el llamado que hace Dios a este profeta, advirtiéndole que le envía a hijos de Israel, gentes rebeldes que se han rebelado contra él, hombres de duro rostro y de empedernido corazón, que escucharan o no, Ezequiel debía dejar constancia que en medio de ellos había un profeta. Dios le dice a Ezequiel: cuando te enfrentes a ese gigante, porque sí que lo era, no les temas ni les tengas miedo. Así te halles entre zarzas y espinos, así mores entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, no tengas miedo de ellos. No te intimides ni te dejes intimidar. ¿Qué debía hacer Ezequiel? Hablar y no dejar de hacerlo. Escucharan o no escucharan, independiente de, debía hablar, independiente de su rebeldía. Él debía hablar las palabras de Dios y para eso él le hace comer el rollo, que representa por supuesto la Biblia, y de lo que él había comido, de eso debía hablar. Él debía primero alimentar su vientre, llenar sus entrañas, debía estar fortalecido y resiliente, y aquel rollo que le fue dulce como la miel, de eso debía comunicar. El Señor le dejó muy en claro a Ezequiel que no lo enviaba a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Y si fuera así, era más seguro que ese pueblo le entendiera las palabras a Ezequiel. Pero no era un pueblo así, sino el pueblo de Israel. Un pueblo que no quería oír a Dios, porque toda la casa de Israel era dura de frente y obstinada de corazón. Sin embargo, Dios le dio a Ezequiel un rostro fuerte contra los rostros de ellos y una frente fuerte contra la frente de ellos, como un diamante. Le hizo más fuerte que el pedernal. Por eso él no debía temerles ni tener miedo, ni intimidarse ni dejarse intimidar. Todas las palabras que Dios le hablaba, él debía hablar. Él no hablaba en nombre propio, sino las palabras de Dios. Las escucharan o no, él debía hablar. Dice la Escritura que Ezequiel oyó un sonido de alas como de seres vivientes, entendiendo que él no iba solo. Ángeles de Dios iban con él, guiándole y protegiéndole. Ahora bien, Ezequiel, ¿fue a pleno gusto? Por supuesto que no, porque él sabía muy bien a lo que se exponía. Pero si no hubiera sido porque el Espíritu de Dios le levantó, le tomó y le llevó, él nunca hubiera ido. Él no habría salido, pero el Señor le tomó. Y fue justamente que el Espíritu le levantó, le tomó y le llevó. Y con todo y eso, él fue en amargura e indignación de espíritu. Iba resistiéndose por dentro, pero la mano de Dios fue más fuerte sobre él. ¿Te das cuenta cómo se vencen los gigantes? No siempre es algo que vamos a querer hacer con todo el gusto. No es así. Lo vamos a hacer, tal vez en cierta forma, a regañadientes, resistiéndonos, pero el Espíritu Santo nos va a levantar, nos va a tomar y nos va a llevar.
y así nuestras emociones no estén obrando a favor, más podrá la mano de Dios que nuestra molestia, amargura o indignación. Dios había puesto a este hombre como una atalaya que enfrentara gigantes, hombres duros de corazón. Tal vez tú y yo tenemos luchas semejantes, pero nunca olvides no temer ni tener miedo. No temerles ni tenerles miedo. Vencer tu propia resistencia y enfrentarlos, sabiendo que Dios te capacita para vencerlos. No vas solo, Él va contigo. Tú habla las palabras de Dios y no dejes de hacerlo, pero primero aliméntate de ella, llena tus entrañas de esa miel. Entonces estarás fuerte, fortalecido y con las fuerzas de Dios para vencer a aquellos gigantes. 10 pasos aprendemos en Ezequiel, siguiendo este ejemplo del profeta. Primero, ser llenos del Espíritu y hablar con Dios. Segundo, obedecerle a Él y seguir sus instrucciones. Tercero, conocer a quiénes vamos. Conocer su perfil. Cuarto, alimentarse con la palabra de Dios. Quinto, hablar sus palabras. Sexto, no tener miedo ni tenerles miedo. Séptimo, entender que Dios me prepara y me fortalece. Octavo, apropiarme que no voy solo, Dios va conmigo. Noveno, estar dispuesto a dejarme levantar, tomar y llevar, y serán mis emociones las que debo vencer primero. Décimo, cumplir el propósito de Dios como atalaya, y por supuesto siguiendo la regla que vamos a vencer. No tengo la menor duda que vamos a vencer. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Soy Alexander Dorado. Que tengas un feliz y exitoso día.